he seguido bastante de cerca cómo se ha estado dando el tema de la entrada de Google al país. Y me queda un poco la sensación de que el tema lo hemos politicado un poquito, ¿verdad? Ha agarrado como una connotación un poco ideológica y política, que en mi opinión quita el enfoque donde verdaderamente en realidad está. Sí, mi opinión quita el enfoque donde verdaderamente debería estar. Como no nos estamos haciendo las preguntas adecuadas, no estamos siendo capaces de darnos cuenta que la economía global está pasando por un cambio y una disrupción increíble. Y entonces no estamos siendo capaces de ver las oportunidades que esto presenta para un país como el nuestro. Y creo que la mejor manera de empezar es hablando por lo que hasta entonces ha marcado la manera en la que funciona nuestra economía. Desde principios de la revolución industrial, nuestra economía se ha caracterizado por funcionar de una manera lineal. ¿Esto qué significa? Significa que extraemos recursos y materias primas para convertir productos que después que después vendemos a la gente, que la gente utiliza y desecha. Si tuviéramos que caracterizar o describir este problema, podríamos decir que tiene dos características principales. La primera es que produce estructuralmente desecho. Y la segunda es que para que haya crecimiento económico bajo ese modelo lineal, tenemos que estar constantemente extrayendo recursos y materias primas. Eso no funcionó muy bien si pensamos que actualmente el planeta es un lugar en el que hay muchísima más riqueza y además vivimos mucho mejor que a finales del siglo XVIII. Pero hay diversas fuerzas globales que están haciendo que esto tenga que cambiar. La primera de ellas es el tema de los recursos. A nadie es un secreto que hemos llevado a nuestros límites la extracción de los recursos, a punto que esto pone en riesgo no solo la supervivencia o la salud de nuestros ecosistemas, sino que inclusive la estabilidad de nuestra economía y inclusive nuestra supervivencia como raza. Al mismo tiempo, vivimos en un planeta que está cada día más urbanizado, que tiene una población cada vez mayor y en el que la gente está entrando una clase media con necesidades o con expectativas de consumo como han tenido las clases de los países desarrollados. Esto lo que nos está llevando es a un modelo que simplemente no puede funcionar a largo plazo porque vivimos un planeta que tiene recursos limitados. Aquí es entonces a donde entra la tercera gran tendencia o fuerza, que tiene que ver con el desarrollo tecnológico y hasta cierto punto es como la luz al final del túnel. Durante los últimos 15 años, el desarrollo de tecnologías en crecimiento exponencial, como la energía renovable, como la nanotecnología, como la biotecnología, avances en inteligencia artificial, nos tienen a las puertas de una cuarta revolución industrial. Entonces, ¿qué estamos viviendo? Estamos viviendo la convergencia de tres revoluciones: una revolución ambiental, una revolución social y una revolución tecnológica. Y eso nos está llevando a que tengamos que replantearnos cómo funciona nuestra economía. Es aquí a donde entra en juego el concepto de una economía circular. ¿Qué es la diferencia entre una economía circular y una economía lineal? En una economía circular logramos finalmente separar el consumo de recursos y materias primas del crecimiento económico y además eliminamos por completo la palabra desecho a través del diseño superior. Esto a nivel conceptual suena muy bonito, pero ¿qué tenemos que hacer a nivel práctico para que esto suceda? Bueno, en primer lugar, tenemos que empezar a diseñar nuestros productos, no pensando en que estos van a terminar en un basurero, sino que para que logremos capturar el valor de los materiales que hay en ellos al final de su ciclo de vida. Algunas de las empresas más grandes de mobiliario del mundo, como Herman Miller, están empezando a rediseñar sus líneas y sus sillas para que se puedan desensamblar cuando lleguen al final de su ciclo de vida y utilizando únicamente materiales que se puedan reciclar sin perder la calidad. Las compañías de teléfonos más grandes del mundo, igual, diseñando sus celulares por componentes, lo que nos permite cambiarlos, solo los componentes que nos interesan y no tener que cambiar todo el teléfono cada vez que sale un modelo nuevo todos los años. Tenemos que además producir de una manera muy distinta. Tenemos que empezar a producir pensando en que el objetivo es la eficiencia máxima de la utilización de los recursos. Una de las plantas más grandes del mundo que está en construcción, de Tesla Motors en Nevada, utiliza solo fuentes de energía renovable. Y una nueva generación de impresoras 3D nos está permitiendo producir virtualmente cualquier cosa, desde cualquier lugar, sin incurrir en ningún tipo de desecho innecesario. También tenemos que vernos no como consumidores, sino como usuarios de los servicios que nos brindan los productos. ¿Por qué tenemos, por ejemplo, que tener todos carros o comprar carros si lo que nos interesa es llegar a un punto A a un punto B? Algunas de las principales ciudades del mundo ya tienen
servicios en los que yo voy a la calle, cojo un carro compartido, me voy de punto A a punto B y lo dejo para que alguien más lo pueda utilizar. Y compañías globales como Philips de iluminación están dejando de vender bombillos y empezando a vender más bien el servicio que brinda la luz. Ellos mantienen la propiedad del bombillo y entonces cuando se daña o se quema, van, lo recuperan, lo llevan a una manufactura y lo vuelven a vender. Eliminemos por completo el concepto de desecho. Hay compañías que se encargan de recuperar los desechos de café de las tiendas y de las cafeterías, de los cafés y los restaurantes, y con eso utilizan para generar o para crear combustibles. Y algunas de las principales cadenas de ropa del mundo, como la North Face, como Patagonia, como H&M, están rediseñando sus textiles para poder recuperar esas prendas y volverlas a remanufacturar. Tenemos que cambiar inclusive la manera como gestionamos nuestras empresas, porque no se trata de gestionar la escasez de nuestros recursos, los recursos limitados que tenemos en cuanto a personal, en cuanto a capital financiero, sino más bien gestionar la abundancia que hay a nuestro alrededor. La cadena de hoteles más grande del mundo, por el número de habitaciones, no es dueña de ni una sola habitación, sino que lo que hace es unir habitaciones que están disponibles en casas en las ciudades de la gente con viajeros que están de visita en ese lugar. Y hay una abundancia de información que generamos todos los días cuando vamos de la casa al trabajo, que Waze utiliza para optimizar nuestras rutas, ahorrando no solo tiempo, sino que también combustible. Las soluciones para la transición hacia una economía circular ya existen. Las tienen empresas pequeñas, medianas, grandes, de todo el planeta. Y los cambios que traen con ellas van a ser tan drásticos como el momento en que pasamos del carruaje con caballos al vehículo con motor de combustión. Esto es importante que nos preguntemos qué significa esto para un país como el nuestro. Y si nos hacemos las preguntas adecuadas, podríamos darnos cuenta, por ejemplo, que la gran mayoría de los materiales que se necesitan son materiales biológicos. Y en un país como el nuestro, en el que tenemos el 5% de la biodiversidad del planeta, podríamos usarlo para generar tintas para impresoras 3D, y la Epson del futuro podría ser una empresa tica que haga precisamente tintas para impresoras 3D con polígonos naturales. Nos preguntaríamos cuál es el tipo de habilidades que necesitamos, qué necesitamos que tenga el conocimiento que tenga nuestra fuerza laboral. Nos daríamos cuenta que el diseño es una actividad transversal que se necesita. Entonces capacitaríamos a nuestros diseñadores en biomimética, en diseño para el ciclo de vida, y quizás de esa manera San José pueda ser el hub de diseño para la economía circular del futuro. Y nos preguntaríamos además cuál es el tipo de infraestructura que necesitamos. Y nos daríamos cuenta que es bastante distinta y que actualmente estamos invirtiendo millones de dólares en infraestructura que ya está obsoleta porque responde a las necesidades de una economía lineal. ¿Por qué es importante que nos hagamos estas preguntas? En los últimos 5 años, el informe del Estado de la Nación nos ha alertado de la imposibilidad de nuestro sistema de definir un nuevo rumbo para el país. Estamos sin duda alguna al final de una era, pero el mundo global también está al final de una era. El cambio de paradigma de una economía lineal y una economía circular. Y si hacemos las preguntas adecuadas, podemos aprovechar esas oportunidades para el bien del país. Esta no es la primera vez que estamos en una situación como esta. Históricamente nuestro país ha sido muy capaz de entender muy bien cuáles son los cambios del contexto global y de tomar decisiones estratégicas que nos han permitido pasar de la economía del pequeño estado cafetalero que éramos en aquel entonces a un país que exporta conocimiento y servicios. Hagámonos entonces las preguntas adecuadas para que cuando, sin importar si somos arquitectos, si somos biólogos, si somos ingenieros, nos llegue el Uber de nuestra industria, podamos identificar muy bien cuáles son esos cambios que hay que hacer y más bien aprovecharlos y convertirlos en oportunidad. De esta manera, como ciudadanía, vamos a poder empezar a fijar un nuevo norte para el país y empezar a caminar en esa dirección. Muchas gracias.